4 y 7 de la tarde abrimos ya así de forma definitiva nuestra segunda hora aquí en la tarde, y siempre a esta hora, lo saben ustedes, una conversación con una persona luminosa. La de este martes es Carmen Negrín, presidenta honoraria de la Fundación Juan Negrín y nieta, por supuesto, de Juan Negrín, que hoy nos regala su presencia aquí en la Radio Pública Canaria. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la acogida. Y muy contenta de estar aquí. Teníamos muchísimas ganas de compartir un ratito de conversación contigo. Eres hoy nuestra persona luminosa. Siempre pedimos a nuestros invitados que elijan 3 canciones. Estamos escuchando la primera de ellas. ¿Por qué las has elegido? Bueno, cuando yo era niña teníamos los discos de las canciones que se cantaban durante la guerra. Y que esos discos además ahora han llegado, están en la fundación. Y esta era una de las canciones que escuchábamos. Y yo siempre pensaba que me habían puesto Carmen por la canción, pero en realidad no fue eso, era simplemente la esposa del mejor amigo de mi padre, se llamaba Carmen. Y fue un gran disgusto descubrir eso, pero bueno. Además de que es un himno esta canción, este Ay Carmela, por todo lo que supone. Carmen, ¿en qué momento? ¿Tú desde niña ya eres consciente de lo que supone ser nieta de Juan Negrín, más allá de que era tu abuelo? Bueno, más que de ser nieta de lo que fue la guerra. Era normal ser nieta de... Pero lo que sí sabía, en fin, que aprendí antes que muchos niños, era lo que fue la Guerra de España y lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pasas una parte de tu vida, te vas fuera, pasas con tu abuelo en París, junto con tu hermano, también Carmen. En esos años eras muy niña, pero ¿qué recuerdas de ese momento y qué te contaba tu abuelo de lo que se estaba viviendo en nuestro país, en España? Bueno, de lo que vivían en España sabíamos un poco, porque la familia de su compañera, Feli, estaba todavía en España. Y entonces teníamos regularmente noticias. Yo sabía que había que mandarles paquetes con comida, con ropa, con juguetes, cosas así. Y al principio, claro, preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que mandarles cosas? Y me explicaban que no tenían y por qué no tenían, es decir, no podían trabajar, no, en fin, lo pasaban mal. Los 2 esposos de sus hermanas estaban en la cárcel, uno estaba condenado a muerte, que luego se cambió a 13 años, y el otro fue solamente 3 años, solamente. Y claro, nunca tuvieron hijos, porque cuando recuperaron los maridos ya pasó el tiempo de tener niños. En fin, entonces todo eso se hablaba de eso. Y ellos en Navidades nos mandaban polvorones. Así que había un poco la comunicación, pero en fin, y luego el otro problema, claro, era de no conocerlos, porque ellos no podían salir de España y nosotros no podíamos entrar. Entonces se veían desde lejos en el puente de Hendaya, al lado cerca de Irún, por ahí, y era saludarse de lejos hasta que por fin, no sé, sería ya casi en los finales de los 50, ellos salieron. Y eso fue ya todo un acontecimiento. ¿Se esperaba ese momento? ¿Era un anhelo, por ejemplo, ese reencuentro? ¿Lo imaginas? ¿Lo recuerdas así? Sí, claro, los llevamos por todo lo que había en París, a ver Versalles, en fin, recorrer cosas que ellos no conocían más que de muy lejamente haber oído hablar, pero lo que más recuerdo de esa primera visita, fue la alegría que ellos tenían. Primero, el encuentro entre las hermanas, eso fue excepcional, y después, pues descubrir otro mundo más libre. Las mujeres vivían de otra manera, y sí, eran 2 mundos que se encontraban.
Desde que llegaste a París con tu abuelo hasta que fallece, tenías 9 años y medio, me parece, sí. por ahí. ¿Cómo era tu vida en esos años? Ya empiezas una vinculación con el estudio muy completa, Carmen, que luego pues, define tu vida también y tu trayectoria profesional, de la que vamos a hablar también enseguida. ¿Cómo eran esos años? ¿Qué valores y también qué dinámicas o rutinas de estudio te inculcaron? Bueno, la forma de estudiar en Francia entonces y ahora todavía es siempre muy competitivo. Ahora ya no ponen plazas, ¿no? Si eres primero o segundo o tercero, lo que sea, era siempre muy importante. Ahora ya no lo hacen hasta una cierta edad y empieza. Pero en ese momento se hacía. Y claro, si uno terminaba la semana sin tener una medalla, era terrible. Pero por otro lado teníamos profesoras muy particulares, muy especiales, muchas de ellas habían hecho la resistencia y me acuerdo la directora de la escuela tenía la Legión de Honor, todo eso, y siempre nos daban algo, o por ser buenas, o por haber sido buenas camaradas, o lo que fuera, pero siempre había un motivo para dar algo que nos motivaba para seguir. Un poco de aliento, ¿no? Para exactamente, seguir. Exactamente. En vez del palo de decir, bueno, no eres la primera, era siempre puedes hacer mejor, pero has hecho bien. Carmen, en esos años, los niños, las niñas, bueno, pues con 9, 10, por ahí empiezan a imaginar que quieren ser de mayor. No sé si tú te lo planteabas en esos años o si precisamente pues toda esa vinculación de tu abuelo, de tu familia, también te condicionaban para dedicarte a uno u otro ámbito. ¿Esto te lo planteabas? No, mi abuelo no me hablaba de lo que tenía que hacer, ni mucho menos. Para él lo importante era, si uno hace algo, hacerlo bien y que le guste a uno, porque estar trabajando sobre algo que no le interesa es dramático, ¿no? Y nos daba mucha libertad en ese sentido. Sin embargo, hablando con mi tío, su hijo, que también era médico, que era neurocirujano, él me dijo, tienes que meterte en informática. Y yo lo miré, no, eso no, para nada. Es mucho más de la literatura, pero bueno. Pero él no, era abrirnos a todo, exponernos a todo. Inclusive teníamos muy pequeños juegos de química, que hacíamos perfumes espantosos, cosas así, mezclas muy, muy tradicionales para los quimistas, me imagino, pero para nosotros eran descubrimientos, ¿no? Pero lo que él quería hacer sobre todo era hacernos reflexionar sobre la vida, no repetir así como loros, sino decir algo pero habiéndolo pensado y con una motivación para pensarlo. Es decir, hacer básicamente, tanto de mi hermano como de mí, gente autónoma, independiente. También me decía que de todas maneras, como no íbamos a heredar de nada, que había que trabajar, había que estudiar y había que hacerlo bien. Y que yo, mujer, tenía que trabajar también, igual. ¿Esos valores de igualdad se bebían en casa? ¿Perdón? ¿Esos valores de igualdad entre mujeres y hombres? Absolutamente. Era algo, siempre hacíamos todo junto. Mi hermano y yo hacíamos todo junto. Yo a lo mejor era un poco así, en francés se dice garçon manqué, un chico que no salió chico, pero hacíamos las mismas tonterías y las mismas cosas. Y en todo, tanto en gimnasia, natación, juego, lo que fuera, pero también en estudios. No había una área que era femenina y una área masculina. Eso desde luego ayuda a configurar la vida, eso que tú hablabas también de la independencia, de la formación, de los estudios, de uno no va a heredar nada, tiene que ganárselo también. ¿Te imaginabas o formaba parte de tus planes entrar en la UNESCO? No. Yo creo que he tenido mucha suerte, no sé por qué, pero siempre ha pasado algo en mi camino y en el momento lo he tomado. El único plan, para volver a la pregunta anterior, que yo tenía o
no, porque no había un plan, pero el objetivo que tenía era efectivamente hacer algo por la memoria de mi abuelo. Porque cuando yo era pequeña, claro, todo era un medio muy protegido, no estábamos en escuelas españolas, estábamos en escuelas francesas, aún en México, y cuando salí de ese ámbito familiar protector, me di cuenta de que lo trataban muy mal y que no correspondía en nada a lo que yo sabía de él y de la guerra, porque como cuando en los últimos años él estaba empezando a buscar información en los documentos y los comentaba porque estaba escribiendo sobre la guerra. Quería hacer sus memorias, nunca las pudo acabar, pero bueno. Pero la conversación normal era eso, era el tema de lo que había vivido, no necesariamente dirigiéndose a nosotros, pero permitiéndonos también intervenir si queríamos hacer preguntas. Y entonces ese objetivo siempre lo tenía en la mente. Y bueno, yo creo que la fundación es un poco el sueño que se volvió realidad. Con esa labor que realizan, Carmen, tan importante, porque muchas veces, a veces, bueno, se nos eriza la piel y nos hierve la sangre cuando, con el acceso a la información que hay, paradójicamente, pues hay quien piense, por ejemplo, no, si hablamos en el caso de tu abuelo, que piensen que es simplemente el nombre de un hospital, ¿no? Sí. Porque, y que quieren ir a ver al doctor Negrín en persona. Claro, esto parece una bobería o puede hacer gracia o anecdótico, pero esto ocurre tristemente, y el legado y la labor que realizan desde la Fundación es muy importante. Ahora también vamos a hablar de esa labor precisamente de rescate, y donde la familia, y tú, Carmen, juegas un papel muy importante precisamente a través de archivos que forman parte de tu abuelo, de Juan Negrín, y que se acercan hasta la Fundación para hacerlos accesibles y que todas y todos quienes se acerquen puedan verlo, ese material que son auténticos tesoros, por simplificarlo mucho. Sí, bueno, yo tuve, como le decía antes, tenía mucha suerte. Lo de la UNESCO se hizo porque una amiga conocía a alguien y me dijo, ¿por qué no vas a verlo y preguntar lo que hacen ahí? Y bueno, y lo mismo un poco con lo del archivo. Yo decidí jubilarme antes de tiempo para justamente trabajar sobre eso. Y un poco antes de jubilarme, una amiga que estaba trabajando conmigo en la UNESCO pasa y me dice, mira, va a haber una conferencia en el Centro Cultural Español en París, en el Colegio de España, y dice que escribe lo que escribe sobre tu abuelo, pero que no sabe bien si es correcto o no, porque nunca le han dado acceso a la documentación. Dije, perfecto, vamos a ir a ver ese señor insolente que pone eso en el cartón de invitación, ¿no? Entonces, dije, a ver. Y fuimos toda la familia, mi esposo, mis 2 hijas, a escucharlo. Y como era muy mayor, al final de la conferencia le pregunté, le dije, bueno, pero usted conoció a mi abuelo. Y me dijo que no lo había conocido, pero había deducido que tenía que ser como él había contado en la conferencia. Y no le dije quién era. Y entonces, al final, bueno, él además después me dijo que pensaba que era de una de estas universidades americanas del este, así de niños popis, como se dice en México. Y bueno, le dije quién era al final y le dije, mire, usted ha dado un retrato de él que es exactamente como yo lo recuerdo. Así que si quiere le doy acceso a la documentación. Y era Gabriel Jackson. Y entonces, el siguiente viaje de Gabriel a París, pues empezamos a ver la documentación, a subir del sótano paquetes uno por uno, a abrirlos. No abrimos ni la 10ª parte, pero en fin, fue un momento muy importante. Y a partir de allí, porque antes de todo eso, alguien había venido de Salamanca, que se llamaba el centro, como lo llamaban antes, o lo llaman todavía así, del centro de la guerra civil o algo así.
Y yo dije, no, yo aquí no dejo nada, porque primero que se llame la guerra civil no me parecía, en la familia no se llamaba así, y bueno, no sé, era como un poco, quítese de aquí, yo me pongo en su lugar y vamos. Y no, yo dije, esto no van a interpretarlo como yo quiero. Y con Gabriel poco a poco fui conociendo a diferentes, ahí está mi suerte, a diferentes otros historiadores. Primero fue Helen Graham, luego fue Ángel Viñas, luego Paul Preston, etcétera. Y así poco a poco, y Ángel en esto me ayudó mucho, porque decía, no, tienes que dejar que algunos lo vean bien, que empiecen a escribir sobre lo que han encontrado, etcétera, en una forma que coincide con nuestra visión. Y así, y le hice caso y lo hicimos, y poco a poco. Y luego la otra suerte fue encontrar en un momento relativamente trágico, que era la muerte de mi tío, el hijo mayor de mi abuelo, que también se llama Juan Negrín, el que mencioné antes, que me decía que tenía que hacer informática. Y en ese entierro estaba Eligio Hernández, el que era vicepresidente en ese momento de la fundación, porque mi tío había dejado una lista de gente que había que contactar y él era uno de ellos. Y ahí nos conocimos. Y entonces él me invitó a venir a Canarias y a ver lo que hacían. Y yo dije, no, invitada no, yo autónoma, voy por mi cuenta. Y dije, bueno, primero vamos a ver y luego hablamos. Y así fue, y bueno, y conocí al que era presidente, que ya era Pepe Medina, y como dicen en México, nos cayó bien. Entonces, qué importante. Pasó el examen. Pero ahí se planteó la cuestión de si queríamos que fuera en Madrid o en Canarias, en fin, era... Porque yo inicialmente pensaba efectivamente que tenía que ser Madrid. Fue presidente del gobierno o presidente del Consejo de Ministros, para ser precisos, de toda España. Entonces la capital está en Madrid, ¿no? Pero, en fin, poco a poco Pepe me convenció. Lo discutimos mucho en la familia y seguimos su consejo y nos abrió las puertas, el corazón, en fin, todo. Así que fue... De hecho, hace relativamente poco se recibía una segunda entrega, ¿no?, de ese archivo Negrín. ¿Qué material hay ahí, Carmen? Creo que la tercera o cuarta entrega, no sé cuál ya. ¿Qué hay ahí? ¿Qué te sigue llamando la atención? ¿O qué es lo que más curiosidad puede despertar en quienes lo ven, en esas cajas? Bueno, es que es un conjunto, ¿no? Entonces, al principio yo mandé lo que pensaba que era lo más esencial, que era lo que eran los archivos de los ministerios, pero siempre iban surgiendo más cajas, maletas con más documentación que yo pensaba que eran maletas vacías y de repente sale una más y así, y se ha ido completando y luego uno encuentra un documento detrás de un libro y cosas así, y luego he pensado también que era muy importante darle un toque humano, ¿no? De quién era y de lo que lo rodeaba. Y quedaban algunas cajas, todavía quedan unas cositas, pero bueno, la casa, si viene a la casa, está igual que estaba antes, parece que está igual, pero bueno. Pero el sótano está vacío, o casi, no del todo. Pero, en fin, dentro de todo eso había algunas cajas que yo había abierto para una exposición que era en Madrid, que se había hecho. Y habían cosas como cosas esenciales para poder cruzar la frontera con bebés, como un cangurú de piel de cordero, y con ese cangurú había una
una pequeña etiqueta, no etiqueta, pero como un pin o algo que había que pegar para poner el nombre del bebé, por si acaso, en fin. Y claro, todo eso uno se inventa cosas, a lo mejor son ciertas, no ciertas, porque son cajas que vienen con el nombre de una persona dirigida a otra persona, que está o no trabajando en el gobierno. Hay dos en particular que son gente que estaba trabajando en el gobierno, entonces ¿por qué las mandan ahí? Entonces yo me imagino, he deducido con o sin razón, que podían ser ejemplares de cosas que podían mandar para la gente que iban a cruzar, que iban a hacer el viaje, ¿no? De pasar a Francia. No lo sé, no lo sabremos nunca, pero eso da un entorno, ¿no? Como ahora últimamente pues hemos encontrado una caja, que esa yo no la había visto antes porque no se ¿Te sigue sorprendiendo con los encuentros, con los hallazgos? Sí, hay cositas. Sí, la última caja esta con las lentejas. Háblanos de esas famosas lentejas de Negrín, porque se han hecho entrega en el total de 23 cajas que se han ido entregando. Uh-huh. ¿Qué son esas lentejas, Carmen? Bueno, las lentejas, yo pensé que primero era extraordinario encontrar lentejas en una caja que debía ser lo más tarde en 1939, ¿no? Estamos en 2024 y ahí estaban las lentejas. Además tratamos de plantarlas a ver si volvían a crecer, pero no funcionó. Pero era muy simbólico de lo que se llamaba las lentejas del doctor Negrín, porque durante la guerra obviamente había dificultades para comer, en particular en Madrid. Y entonces había toda una campaña para decirle a la gente de comer lentejas. ¿Por qué las lentejas? Porque eran proteínas. Y eso hacía que la gente podía sobrevivir. Y además, más o menos correctamente, ¿no? Hay muchas personas que me han dicho después de la guerra que ya estaban hartos de las lentejas, pero por lo menos sobrevivieron. Entonces, bueno, y esta era un paquete entero de lentejas, era que muy simbólico. Y había otras dos cosas, que era el café y tabaco, que es lo que daban a los soldados para quedar despiertos en el frente. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar. Caminante no hay camino, de Serrat, un clásico sin duda. Sí. ¿Por qué forma parte de tu lista particular de música? Bueno, cuando era adolescente, cuando ya se había muerto mi abuelo, yo pasaba todos los fines de semana, regresé a México con mi padre, y todos los fines de semana nos encontrábamos con la familia Puche, que había sido rector de la Universidad de Valencia y que trabajó en el SERE, el Servicio para los Refugiados Españoles, y éramos 3 generaciones, y cada piso tenía sus conversaciones y su música. Y en ese momento eran más o menos los años en que empezó a cantar Serrat y que todo el mundo se hacía ilusiones de que ya estaba por morir Franco. Luego había la desilusión que fue un tiro que pasó al lado. Cosas así, pero me hizo pensar en toda esa época y las conversaciones de los refugiados que querían volver y los que ya estaban bien instalados en México y que ya no volverían. Pero en fin, es un poco símbolo de eso, y además también pues el camino se hace caminando. Caminando y teniendo memoria por todos los que han recorrido el camino, muchas veces a costa de su propia vida. En ese camino está llegar a lo que somos. Muchas veces, Carmen, hablamos y nos preguntamos en alto también, ¿no? Hace poquito teníamos por aquí
en este programa a Pino que, bueno, Pino Sosa rescató pues más de 80 años después los restos de su padre en el Pozo de Tenoya, en Gran Canaria. Lo pudo enterrar, lo mataron cuando ella tenía 40 días de vida. Pudo enterrarlo y tener un sitio. Ella nos decía en este micrófono, muy emocionada, que ella no quería revancha, que simplemente quería tener un lugar para honrar la memoria de su padre y de otros 13 represaliados franquistas que pudieron ser rescatados, solo 7 identificados en ese momento. Carmen, no sé cómo desde fuera, tú vives mucho en París, nos ves también desde aquí, conoces muy bien esa parte de la historia de España. Cuando hablamos de reconciliación, hablamos de memoria democrática, hay muchos jóvenes todavía, que es lo que más me preocupa y lo que más me inquieta, que cuestionan lo que se vivió, el horror absoluto, que bueno, pues que quieren cambiar las cosas y con una mirada que obvia, ¿no? Una guerra y 40 años que dejó a muchas personas, insistimos, en lugares desconocidos, ¿no? Tantos anónimos. ¿Cómo hacer esto? Bueno, eso es el objetivo de mi perseverancia. Me parece efectivamente bastante sorprendente encontrar gente joven que tiene ese nivel de ignorancia, porque no hay otra palabra. Hace unos años se podía decir que no sabían, hoy en día ya tienen todos los medios para saber. Creo que también a veces hay gente mayor que les ha transmitido obviamente una idea positiva, pues la mitad de España estaba de ese lado y después de la guerra era mucho más de la mitad, porque la otra mitad se tuvo que callar o irse. Por lo tanto se oía solo qué bien, pues sí, qué bien salir de la guerra, pero bueno, hay que comparar con el proyecto que era la República, el concepto de democracia, el concepto de, pues que empezaba por la empatía por los demás, cosa que de más en más se pierde. Estamos mucho más centrados cada uno en su pequeña vida, ¿no? Y el egoísmo es casi un ideal. En fin, es terrible, ¿no? Pero sobre todo la falta de curiosidad de ir y buscar la realidad y la ignorancia voluntaria. Eso es algo que a mí me cuesta mucho entenderlo. Es decir, que cuando uno le dan los documentos, en el caso nuestro de la fundación, ¿no? Damos documentos con información de la época que no se ha tocado, que es lo que hubo, y no quieren saberlo, o lo niegan, lo siguen negando, ¿no? El famoso mito del oro de Moscú. A mí eso me revuelve porque, bueno, el final de eso es que uno llega a un país estilo americano, y lo digo siendo americana, entre otras cosas, pero que es para llorar. Es decir, todo se va para abajo y cada quien trata de coger lo más que puede antes de que todo se caiga, en vez de decir, bueno, ¿cómo vamos a ayudar y salvarlo, ¿no? El negar el cambio climático, en fin, cosas que son tan obvias, pues es un poco lo mismo, ¿no? Y negar lo que pasó, negar el sufrimiento de la gente, la ignorancia en que los mantuvieron, el lavado de cerebro, todo eso es, en fin. Y me da, en fin, me da mucha tristeza también cuando oigo, por ejemplo, cuando sé lo que hicieron, por ejemplo, los que eran muy católicos y que no tienen ni idea de lo que era el cristianismo fundamental, ¿no? Que era justamente el compartir, el ayudar, todo eso. Son contradicciones que hemos llegado a un máximo en este momento, yo creo. Así que no me sorprende que haya jóvenes que piensen lo que piensen, pero me da mucha
mucha tristeza. Lo da, Tristeza por ellas y por nosotros. Lo da sin duda, pero hay herramientas como la Fundación Juan Negrín para tratar de contribuir, ¿no?, a ese pensamiento en primera persona. Carmen, te quiero presentar a nuestra Andrea Pérez. Hola, Andrea. Hola. Hola, ¿qué tal? Porque, Carmen, siempre invitamos y acabamos cada entrevista con un test que hace Andrea para terminar de conocer de otra forma a nuestros invitados e invitadas. Andrea, así que cuéntanos, a ver qué le preguntas a Carmen Negrín. Bueno, Carmen, son preguntas que tienen que ser respondidas de manera breve dentro de lo que cabe. Podemos matizar, ¿vale? Bueno, ¿Estás preparada? sí. Si tuvieras que describir a tu abuelo como abuelo en 3 palabras, o 2, vamos a dejarlas en 2, ¿cuáles serían? Una persona generosa. Vale. Si pudieras invitar a cualquier persona, viva, histórica, muerta, a dar una charla en la fundación, ¿a quién elegirías? Bueno, en la fundación a mi abuelo. Bueno, O si no, a su compañera Feli. Pero en principio, aunque bueno, tal vez ella sería mejor porque él era muy discreto sobre él mismo. ¿qué animal serías y por qué? ¿Qué animal? Yo creo que un pájaro, la libertad. Y ahora ya las preguntas las hace la inteligencia artificial, ya no las hago yo. Yo le he preguntado que qué le gustaría preguntarte. Me dice, ¿qué es lo que más disfrutas en tu perfil, ¿no?, en la fundación? En mi perfil en la fundación, yo soy muy discreta en la fundación. Como tu abuelo. Lo que me gusta es ver cómo va progresando sí, hay ciertos temas que me gustan más que otros. El tema que tuvimos que presentaron el año pasado sobre las mujeres era algo con el cual me relacionaba mucho. Ahora los niños también es un tema. Hay otro tema que me gustaría eventualmente, que es, por ejemplo, durante la guerra, los soldados heridos los mandaban a recuperar en Francia. Y uno ve la diferencia de cómo los acogían y cómo los acogieron meses después. Entonces eso me parece una cosa interesante en relación con lo que decíamos antes sobre los jóvenes y todo eso, cómo uno cambia de un lado de otro, en fin, y fácilmente. También le interesa a la inteligencia artificial que si pudieras organizar una cena con 3 personajes históricos para hablar de Negrín, ¿a quién invitarías? Pues a un historiador, a lo mejor, Matthews o Eleanor Roosevelt, algún inglés, Noel Baker, algo así. Pues yo creo que aprobada el test, ¿no? Aprobadísima, aprobadísima. Además, recordar que ayer se inauguraba un proyecto expositivo, Vivir sanos y felices, salud y educación infantil en la Segunda República, precisamente con todo ese trabajo de recuperar la memoria, siempre con hechos y con ejemplos muy claros, también fotografías y conferencias que nos ayudan a lo que decíamos, a intentar abrir ese pensamiento y ese lugar como espacio para saber lo que pasó y para reivindicar la memoria y los valores democráticos, que no es otra cosa. Carmen, te agradezco un montón que hayas venido a compartir un ratito en esta radio pública, que entre otras cosas defiende, por supuesto, como no puede ser de otra forma, la democracia, los derechos humanos, y en ese marco de convivencia y de memoria. Y por todas las veces que no se pudo ser, pues qué menos, ¿no?, que dar dignidad a los que hicieron camino, a costa, como decía, incluso de su vida, con tantísimas renuncias, incluso renunciando al lugar en el que nacieron. Carmen, gracias. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de hablar de ello.